Muy buenas, ¿cómo están todos? Estamos con nuestra clase de griego y continuamos con nuestro avance. Hemos estado viendo ya lo que son las letras en griego, el alfabeto. Vamos a empezar a hacer algunas prácticas en cuanto a la lectura. Vamos a ver un poco lo que son el vocabulario, nuestro primer vocabulario que ya se les envió, que espero que hayan podido estar practicando. Recuerden que en el Classroom está publicado ya el enlace para que puedan practicar lo que es el vocabulario en griego, el vocabulario número uno. Y también quiero que hoy día hagamos un breve repaso, lo que ya se ha visto, sobre todo en cuanto al alfabeto. Y vamos a luego, el día de hoy, ver un poco lo que son las preposiciones, ¿ya? Así que, y vamos a hacer una pequeña práctica en cuanto a lectura. Ya vamos a empezar a practicar la lectura en griego. Bien, déjenme acá compartir mi pantalla. Bien, habíamos visto entonces lo que son las letras en griego, la manera de escribir, cómo nosotros debemos escribir correctamente, sobre todo el uso con el lápiz, dónde debemos empezar a escribir. Teníamos esta pequeña práctica y aquí nos indica con un pequeño puntito dónde debe empezar a escribir el lápiz, ¿no? Y la forma en que debe ir escrito, ¿ok? Vamos a hacer un repaso de todas las letras en griego. Vamos a repetir conmigo, por favor. Repitan conmigo. Vamos a ver. Voy a poner aquí. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, beta, iota, kappa, lambda, mi, ni, si, omicron, pi, rho, sigma. Recuerden que hay sigma al principio, en medio, y también una sigma final, ¿no? En minúscula. Sigma, tau, epsilon o ypsilon, ¿no? Por eso aquí lo pone como una U francesa, ¿no? Es una entre una I y una U, es una U. Ya, entonces, una ypsilon. Tenemos phi, phi, ki o ji, ¿ya? Esta ji, esta X, ¿no? Que nosotros vemos como una X, funciona como un sonido bien áspero, pero también como una J, ¿ya? Christus. Esta es la palabra que se utiliza para escribir Cristo. Sí, sí y omega. Bien. Habíamos visto también acerca de las vocales que hay vocales largas, vocales breves, y las vocales son 7 en griego, ¿ya? Entonces tenemos la eta y la omega que funcionan como vocales largas, que son siempre largas, pero hay otras que, dependiendo de la posición en la que están, pueden funcionar como largas o breves. Tenemos la E epsilon, la omicron, alfa, iota y upsilon, ¿no? Entonces, varía de acuerdo a su posición, pero las que siempre van a ser largas son la eta y la omega, ¿ya? Habíamos visto acerca de los diptongos y la iota suscrita y adscrita, ¿no? Cuando tenemos los diptongos y estas van con la letra iota, la iota no se pronuncia cuando viene acompañado de una vocal larga al principio. Entonces la iota se escribe como una especie de comilla en la parte de abajo, pero no se pronuncia. Cuando está en mayúscula se pone como una iota, pero tampoco no se pronuncia, ¿no? Por eso se llama iota suscrita o iota adscrita. Esto por ser un diptongo. Luego tenemos las consonantes. Habíamos visto una pequeña clasificación.
sobre todo las mudas, que estas sí o sí necesitan una vocal para poder emitir un sonido, ¿no? Tenemos aquí un pequeño cuadrito. Luego las semivocales, consonantes dobles y los signos de puntuación, ¿no? Es lo que habíamos visto hasta este momento. Tenemos aquí un ejemplo del texto de Primera de Juan, no, perdón, del libro de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18. Y bueno, este ejercicio no lo hicimos, pero sí les he pedido que al final, también al final del manual, tienen el capítulo 1 del libro de Juan y tienen que copiarlo en una hoja, un cuadernillo, en un cuaderno y deben presentármelo hasta el final del curso. Ya, no se olviden, espero que ya vayan avanzando su tarea. No les he pedido que hagan una traducción, simplemente es copiar, tal cual está ahí. ¿Ok? Bien, nos volvemos al manual y vamos a ir avanzando. Quiero mostrarles antes un poquito, vamos a leer acerca de los espíritus y acentos, que ya vimos un poco de los acentos, pero vamos a hablar acerca de lo que son los espíritus. Las palabras griegas que comienzan por vocal llevan sobre ella o al lado, cuando son mayúsculas, un signo denominado espíritu en forma de coma o en forma de semicírculo. ¿Ya? Eso lo van a encontrar al principio de una letra. Por ejemplo, vamos a poner la letra alfa, que puede empezar así, así, o simplemente una comilla para cualquiera de los dos lados, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Bien. Dice, entonces, un signo denominado espíritu en forma de coma o semicírculo. Sería, si está vuelto hacia la izquierda, se llama suave y no modifica la pronunciación. Ya aquí tenemos un ejemplo. Si este, este signo, a ver, lo voy a hacer más grande acá. Déjenme aquí. Tenemos la letra alfa. Esperen, voy a hacerlo más grande. Letra alfa, tenemos la letra ni. Y aquí al lado tenemos el acento, que es el acento normal que nosotros conocemos, pero también tenemos un espíritu. Dice, si mira hacia, dice, si está vuelto hacia la derecha, ok, ok, ya estoy de vuelta. Deme un segundo. Hubo un pequeño corte acá. Ya está. Bien, como les decía, entonces, tenemos los espíritus. Los espíritus vienen a ser unos signos que nos van a ayudar un poco en cuanto a la pronunciación. La primera dice, si está mirando, tenemos el ejemplo aquí de la alfa y la ni, es eh, una sílaba, y tenemos el acento y tenemos el espíritu. Dice, si está mirando hacia el lado izquierdo, se llama espíritu suave, ¿no? Espíritu suave. Si está vuelto hacia la izquierda, se llama suave y no modifica la pronunciación, o sea, no afecta en cómo se pronuncia. Ya, esto es importante para la lectura. Sin embargo, tenemos si está vuelto hacia la derecha,
se llama áspero o fuerte, espíritu áspero o espíritu fuerte. Tenemos aquí un ejemplo, el ejemplo de la letra eta. Tenemos el ejemplo de la letra eta. Y tenemos un espíritu fuerte, ya está mirando este espíritu de aquí, ese espíritu está mirando hacia el lado derecho, ¿no? Está mirando hacia el lado derecho, por lo cual, cuando veamos el espíritu áspero mirando hacia el lado derecho, cuando esté mirando hacia allá, vamos a leer como si fuera una H, ¿ya? En varias lenguas modernas, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería una E, que es un poquito como una entre una H y una J, ¿no? Como, como cuando nosotros respiramos, ¿no? Ese sonido. En varias lenguas, la mayor parte de las palabras que comienzan por vocal tienen espíritu suave, pero las que comienzan por upsilon o y tienen generalmente el áspero. La ru, en principio de palabra, lleva espíritu áspero, aunque no es vocal. Ya no se asusten si ustedes ven una ru y lleva un espíritu fuerte, es una, es una excepción. Por regla general, toda palabra griega lleva un acento. Un acento. Las excepciones serán indicadas más adelante, que puede ser un agudo, circunflejo o grave. Estos son los acentos. Esto es importante también, ¿no? Los acentos que nosotros conocemos. En este caso sería el acento agudo, que sería esta rayita mirando hacia allá. El circunflejo, como es ese pequeño símbolo que nosotros conocemos encima de que colocamos encima de la ñ, ese es el acento circunflejo, ¿ok? Este es el acento circunflejo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un acento circunflejo. O grave. El acento grave es, mira, es como el acento agudo, pero mirando hacia el otro lado, ¿no? Eso es un acento grave, ¿ya? El acento agudo se convierte en grave en las sílabas finales en el curso de la frase, no por tanto según la última palabra de la frase o del periodo seguida de un signo de puntuación. Bien, tenemos un poco más aquí en cuanto a los acentos, no lo vamos a ver todo, simplemente quería que podamos ver estos detalles. Ya, esto yo se los he pasado, este mismo PDF también lo van a poder revisar, se los voy a pasar igual para que lo tengan. Nos volvemos al manual nuestro y aquí tenemos ya un poco lo que vamos a ver hoy día, que son los prefijos o preposiciones. Bien, aquí tenemos una lista de preposiciones, ¿ya? ¿Qué es una preposición? Eso es importante entender. Las preposiciones y prefijos se utilizan para conectar palabras entre sí, formando una oración. Como su nombre indica, el pre indica la idea de estar siempre delante de una palabra. El significado de una preposición o prefijo puede variar si la palabra o el verbo está al genitivo, al acusativo o al dativo. ¿Qué es esto? Ya vamos a ver estos casos em, acerca de lo que es el genitivo, el acusativo o el dativo. ¿Ya? El genitivo normalmente denota pertenencia. ¿Ya? Pertenencia, que pertenece a alguien, pertenece a algo, ¿no? Con ese sentido. El acusativo o el dativo, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ver estos casos, simplemente vamos a ver aquí la lista de los prefijos y después ya vamos a ir
entrando en lo que son los casos. ¿Ya? Tenemos el prefijo apo, que significa de o desde, ¿ya? Cuando tiene que ver con alguien, con un origen, ¿no? Apo. Noten que aquí hay un espíritu suave, no lo vamos a leer, y entonces decimos apo. Pero como tiene un acento al final, no decimos apo, decimos apo, apo, ¿ok? Eis, adentro, hacia adentro, para. Entonces, este eis solo se utiliza con el acusativo. Eso de acusativo, dativo, genitivo, dejémoslos al final, vamos a tratar de explicarlo, pero vamos entendiendo el significado de las preposiciones. Ahorita vamos a ver un pequeño diagrama que les voy a presentar, que nos va a ayudar también a entender mejor el tema de las preposiciones. ¿Ya? Ek o ex, delante de vocal, ¿no? Esto, cuando encuentren cualquiera de estos dos, entonces estamos hablando de la preposición de o fuera de, desde adentro hacia afuera, y solamente funciona con el genitivo. ¿Ok? En significa en, dentro, dentro de. Algunas veces significa con, pero solamente con genitivo. Para, para, significa al lado de, junta a, cerca de, a lo largo de, y contra. Se utiliza con el acusativo y con el genitivo. ¿Ya? Muchas de estas preposiciones incluso son muy parecidas en su uso y en su forma de pronunciar en las preposiciones que nosotros tenemos en castellano. Muchas de ellas han sido heredadas justamente del griego. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí para, ¿ya? Entonces, al lado de, junto a, cerca de, a largo de, contra, bueno, contra algo, ¿no? Tenemos Zoom. Zoom, tenemos una sigma, una upsilon y una ni. Zoom, juntamente con, solamente con instrumentales. Pros, pros, viene a ser hacia adentro. Noten que esta es una sigma final y lleva un acento circunflejo. Entonces leemos como si estuviéramos leyendo en castellano con acento, ¿no? Pros, pros, hacia adentro y solo con el acusativo. Noten, aquí es una pi, una rho, una omicron y una sigma. Pros, hacia adentro. Tenemos otra palabra, día, día. O día, en este caso, pues no lleva acento, ¿no? No es como día de nosotros, ¿no? Día, a través de, y solo con genitivo. Es muy importante por su utilización, es una preposición muy repetida, muy usada, a través de. Noten que aquí hay una preposición con un espíritu fuerte, ¿no? Y debemos leerlo como una J o una H al principio. Upó, upó, upó. En cambio acá teníamos apó, pero era un acento, un espíritu suave, entonces no poníamos nada adelante. En este caso tenemos un espíritu fuerte al principio arriba de la upsilon o ypsilon, y vamos a leer po, po, ¿ok? Luego tenemos que, bueno, po significa debajo de, solo funciona con el acusativo. Epi, 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 lleva un acento circunflejo eh, en la I final, en nuestra iota, sobre o encima de.
Noten que aquí tenemos otra preposición con un espíritu fuerte que es upere, upere, ¿ok? Sobre o encima. Y al final, peri, peri, porque lleva un acento circunflejo en la iota, peri, que significa alrededor de. De ahí viene la palabra perímetro, ¿no? Perímetro, perí, alrededor de. Ok, respecto al uso de estas preposiciones, habría que notar lo siguiente, esto es importante. Las preposiciones son adverbios que le dan una significación especial al verbo, que siguen como en el inglés to give, que significa dar, to give up, dejar. Entonces, cuando se están funcionando con un verbo, pueden dar un ligero cambio al significado del verbo. Eso vamos a ir viendo más adelante. Su función consiste en aclarar más el significado de la declinación. Las preposiciones, pues, acompañan los sustantivos, pero en los verbos actúan como prefijos, cambiando su significación. Como por ejemplo tenemos caleo, que significa llamar, con el prefijo para caleo se convierte en rogar, ¿ya? Entonces, si vemos un verbo que viene con una preposición, hay un ligero cambio en cuanto a su significado, ¿no? En este caso, caleo es llamar, pero ya para caleo significa rogar, alentar, infundir ánimo, pedir, suplicar, consolar, confortar o animar. Estas connotaciones verbales son muy importantes al momento de traducir el texto del original al griego. Para esto nos va a servir un poco el tener herramientas que nos ayuden a, a darnos cuenta en cuanto a su significado. Existen léxicos griegos o también nos va a ayudar a tener diccionario. Yo les he provisto en el Classroom, donde ustedes pueden descargarse, hay un diccionario de griego-español. ¿Ok? Bien, ahora bien, el significado de una proposición resulta de la combinación de su significado. En el caso, eh, con el caso de que se maneja en la oración, por ejemplo, generalmente el acusativo se usa con statu in lugo. Así, por ejemplo, el para al lado. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Bien, mm, quiero, déjenme abrir acá. Ok, quiero mostrarles un pequeño diagrama en cuanto a las preposiciones que hemos visto. Hay algunas otras, ya, por ejemplo, kata no habíamos visto, pero hay algunas que sí ya las hemos enlistado. Por ejemplo, dia, que significa a través de. Entonces aquí vemos que hay una flecha que nos indica, ¿no? Un pequeño diagrama que nos ayuda a entender. A través de, entonces, dia nos muestra atravesando el círculo, ¿ok? En, por ejemplo, está dentro del círculo, ¿no? Esto nos va a ayudar. Upó, que está debajo está por debajo del círculo, pero no, noten que no está tocando el círculo, sino que está por debajo, más abajo, ¿no? Ros, tenemos aquí que está hacia el círculo, no entra ni atraviesa. Apo viene desde el círculo hacia afuera, pero no desde adentro, desde el círculo. Noten que no está dentro del círculo, sino que desde el círculo hacia afuera. En cambio, ek está dentro del círculo y está sacando afuera.
¿no? Esa es la diferencia entre ec y apo, ¿no? O para, que es otro, ¿no? Luego tenemos aquí estos signos significan el genitivo, acusativo, que vamos a verlo después. Luego tenemos eis, que es hacia adentro, o sea, está metiendo algo hacia el círculo. Peri, peri tiene que ver con la circunferencia, ¿no? Alrededor. Epi está sobre el círculo y Huper está arriba del círculo, ¿no? Está más arriba, no está tocando. En cambio aquí Epi sí está tocando, ¿no? Está cerca. Y aquí Ana es desde el círculo, pero hacia arriba, ¿no? Y Kata es desde el círculo hacia abajo, ¿ya? Es un pequeño diagrama, nos ayuda, y para significa al lado de, pero no está tocando el círculo, ¿no? Sino que está al lado, cerca, ¿no? Bien, esto es para un poquito darnos cuenta la interacción que tienen las preposiciones y cómo nos ayudan a entender mejor cuando estamos armando ya una oración, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando ya estemos dentro. Aquí tengo otra imagen que nos ayuda un poco más gráficamente, más un poquito en 3D, entender lo que significa cada una de estas preposiciones, ¿ya? Y la interacción que tienen con los elementos. Entonces, por ejemplo, Ana, les decía, es hacia arriba, ¿no? Eis es metiendo hacia adentro, ex sacando de adentro hacia afuera, en está dentro de, meta está entre, este no lo vimos, pero a estas preposiciones nos van a ayudar a entender, ¿ya? Con zoom, entonces aquí tenemos un ejemplo, y o piso, esta no la habíamos visto, ¿no? Detrás de, kata hacia abajo, ana hacia arriba. Epi está sobre y uper está encima o por más arriba, ¿no? Peri, alrededor, es este círculo que da alrededor del elemento. Para es cerca o al lado de. Dia, a través o por medio de. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos estas dos imágenes, nos van a ayudar a entender mejor lo que son las preposiciones. ¿Correcto? Bien, esto se lo tienen que memorizar. Esto va a entrar en el examen final. ¿Ok? Esto va a entrar sí o sí en el examen final. Bien. Mm, Vamos a hacer un repaso de lo que es el vocabulario que ya les había mandado. Y luego de eso vamos a verlo. Bueno, lo vamos a ver a través del Kahoot de una vez. Directamente. Deme un rato aquí. Ahora sí. Bien. Bien, vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de lo que son el vocabulario número 1, que ya se les envió. El día de mañana les envío el vocabulario número 2.
ya para que vayan practicando y durante la próxima semana les envío el 3. Ya estamos apretando el acelerador un poco, así que vamos con la primera. Escuchar, que tiene que ver con el sonido, ya viene a ser la palabra acuo, acuo. Ya vamos repitiendo conmigo, acuo. Tiene que ver con escuchar, ¿ok? Vamos con la siguiente. Muero de morir, ¿no? De morir. Ya aquí, a ver, vamos a ver. Tenemos una alfa, una pi, una omicron. Esta letra es una zeta, una ni, una eta. Entonces, una sigma, una kappa y una omega. Estamos reconociendo las letras. Entonces, aquí, ¿qué diría? Apo, apo, apotnesco, 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 ¿ya? ¿Qué significa muero? Apotnesco, significa del verbo de la palabra morir, apotnesco, ¿ok? Vamos con la siguiente. Envío o para nosotros apóstol, envío viene a ser apostelo, apostelo, ¿ok? Apostelo, envío. Hay una sigma, te, lo, ¿ya? Hay una lambda, una doble lambda, apostelo. No, no se lee apostello, por si acaso, no, no funciona igual que en castellano. Vamos con la siguiente. Arrojo, de arrojar, de lanzar algo, arrojar, algo balístico, dice, ¿no? Arrojar. Ya, ¿cómo se dice? Arrojo, balo, 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 una beta, alfa, lambda, lambda, omega. Balo, arrojo, arrojo. Vamos con la siguiente. Miro, miro, de mirar, ¿no? De ver algo. Blepo, 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 mirar. Conozco, de conocer, de saber algo. Conozco. ¿Cómo se leería aquí? Una gamma, una iota, una ni, una omega, una sigma, una kappa y una omega. Ginosco, 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 conozco, significa conocer. Ginosco. Vamos con la siguiente. Escribo, de escribir algo, ¿no? Escribo. Escribo, a ver, tenemos una gamma, una rho, una alfa, una phi y una omega. Grafo, de ahí viene de gráfico, grafo, grafo, grafo. Enseñar, de enseñar, didasco, didasco, didasco. Muy bien. Enseñar, didasco.
Despierto, me levanto, hago, levantar o resucitar. Aquí tenemos una épsilon, una gamma, épsilon. Aquí tenemos un diptongo, ¿no? Pero tenemos un acento. Bueno, entonces ya no sería un diptongo porque tiene un acento. Y una rho y una omega. Egueiro. Egueiro. Me levanto, me despierto, hago, levantar o resucito. Egueiro. Egueiro. Como de comer algo, algo que es comestible, como estío, 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 ¿no? Una teta tenemos aquí, ¿no? Estío. Encuentro, de encontrar algo. Noten que aquí tenemos un espíritu fuerte. Y como está en el upsilon, lo vamos a poner al principio. Aquí tenemos una epsilon, una upsilon o ypsilon, una rho, una iota con acento diacrítico, una sigma, una kappa y una omega. Eurisco, 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 encuentro, eurisco, eurisco. Tengo de tener algo. Tengo. Tenemos una epsilon, una G y una omega. Ejo, ejo, ejo. Juzgo, juzgo, de algo de criterio, algo que es crítico, ¿no? De juzgar. Tenemos una capa, una rho, una iota con acento diacrítico, una ni y una omega. Crino, 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 crino. Tomo o recibo, tomo o recibo. Lambano, lambano, lambda, alfa, mi, una beta, alfa con acento diacrítico, una ni y una omega. Lambano, lambano. Tomo o recibo. Digo, de decir algo, ¿no? Digo, digo. Legó, legó, legó. Hay un acento en la epsilon. Lego. Permanezco, de permanecer, permanezco. Me no, me no, me no. Creo, tengo fe. Palabra importante. Creo, tengo fe. Pisteo, pisteo. Tenemos una upsilon con acento diacrítico. Pisteuo, ¿ya? Pisteuo, pisteuo. Salvo, salvo. Sotso,
Sotso. Noten que hay una iota suscrita, ¿no? Pero que no se pronuncia. Sotso. Muy bien. Este es el Kahoot del vocabulario número 1 que les he pasado. Lo tienen asignado. He visto que no todos lo han hecho, pero es importante que lo hagan. Creo que este está venciendo el día de hoy. A ver. Mm, lo voy a aumentar en la fecha de vencimiento. 25. Listo. Quiero que ahora los que están aquí puedan practicar. Les voy a dejar en el chat el enlace del Kahoot para que puedan practicarlo en este momento. Y con eso cerramos la clase de hoy día. Sí, voy a pasar en el WhatsApp también. Ok, bien. Por favor, entonces, en este momento puedan entrar a practicar lo que es el vocabulario número 1 de griego. Quiero darles este tiempo y con eso ya vamos cerrando nuestra clase de hoy día. Nos encontramos el día de mañana. Vamos a ver los casos, qué significa eso de acusativo, genitivo, dativo. Vamos a ver un poco aquello. Vamos a repasar también que son las preposiciones y arrancamos ya también con la lectura. ¿Ok? Así que nos encontramos entonces el día de mañana a las 8 de la noche. Practiquen, por favor. Perdón. Practiquen, por Amén, favor, el vocabulario número 1. Entonces, pueden ingresar ahí al enlace y practiquen, por favor. Noten que amén, pastor. esto de las prácticas vale nota, ¿eh? Amén, pastor. Amén. Ok. Bien, yo me despido entonces. Nos encontramos el día de mañana y entren a practicar lo que es el vocabulario número 1.